Vaya anécdota. Resulta que descubrieron una grabación en donde presuntamente habla Frida Kahlo y se podría conocer por primera vez su voz. Esta grabación fue encontrada en el acervo del locutor de la XCW, Álvaro Gálvez y Fuentes. Dieron a conocer el audio, escuchémoslo. Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas. Yo quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. Y posteriormente resulta que han aparecido 15 personas que aseguran que esa es su voz y no la de Frida Kahlo. Por lo que ahora el director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, ha tenido que decir, a ver, creo que hace falta seguir con las averiguaciones para ver finalmente de cuál de las 16 personas, las 15 que han reclamado la voz como propia y Frida Kahlo, pues es la que dio voz a lo que acabamos de escuchar. En conclusión, estamos con más dudas que como iniciamos. Bienvenidos al Capo Explica 21. ¡Comenzamos! Contra muchos pronósticos, Rosario Robles se presentó al reclusorio sur a la audiencia para que le digan de qué la acusan, con qué motivos, quién y otras cosas. Un juez citó a Rosario Robles para que este 8 de agosto le informen que hay una denuncia en su contra presentada por la Fiscalía General de la República. Aunque ella solicitó un amparo para evitar ser detenida, este fue desechado debido a que la Fiscalía General de la República informó que no había ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que no podía ser amparada por una acción inexistente. De esta manera, Rosario Robles fue obligada a asistir a la audiencia para no ser considerada prófuga de la justicia. Aunque no trascendió a los medios de comunicación, fuentes del gobierno federal aseguran que Rosario Robles pidió otro amparo del cual todos hemos estado platicando, uno más, para impugnar su presencia en calidad de víctima a la audiencia a la que se presentó este 8 de agosto. Quería que se suspenda la audiencia y que se fije un nuevo plazo para, pues, acudir a ella. Sin embargo, fue desechada por el juez. Por tal motivo, tuvo que cumplir con presentarse en el reclusorio sur a las 11 de la mañana para la audiencia. Hubo ahí retrasos en el proceso, en el protocolo, sobre todo por la cantidad de medios de comunicación que había, de tal forma que inició pasado el mediodía. Acudió a la audiencia para saber quién la acusa y de qué. Ella llegó temprano, mucho antes de la hora citada, a las 9:58, en una camioneta BMW acompañada por sus 3 abogados, Javier y Alexander Olea Truehert, Julio Hernández Barros. Y también llegó acompañada por su hija, Mariana Moguel, quien por cierto es diputada del PRI en la Ciudad de México. Por parte del equipo de la fiscalía, pues llegaron los que acusan a Rosario Robles, encabezados por la fiscal federal Mónica Martel. En cuanto a la imputación, en cuanto a lo que se le informó a Rosario Robles en esta audiencia, fue lo siguiente, según ha trascendido a través de diversos reportes. La Fiscalía General de la República le imputa daño a la hacienda pública por 5,073,358,846 pesos. Un daño que, según señalan, Rosario Robles fue omisa en la operación de desvíos de recursos hechos por parte de sus subordinados cuando ella estuvo al frente de la Sedesol y de la Sedatu, esto en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El delito en específico, y lo voy a leer tal cual, es ejercicio indebido del servicio público en la modalidad del servidor público que tiene conocimiento de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. Acusan que este delito lo cometió de manera, o esta ilegalidad la cometió de manera dolosa y continua en carácter de autora directa. Según señalan las autoridades, a Rosario Robles le informaron 3 ex subordinados,
o subordinados en aquella ocasión de los desvíos de recursos que se estaban haciendo a través de las dependencias que ella estaba encabezando. Incluso aseguraron que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, en aquella ocasión Juan Manuel Portal, también le advirtió de que se estaban haciendo desvíos de recursos. Todo esto entre los años 2014 y 2018. De tal forma que, pese a que estuvo enterada Rosario Robles, ella no le informó al presidente Enrique Peña Nieto sobre los desvíos y tampoco actuó para frenarlos. Es por eso que se le está inculpando, es la imputación que le acaban de hacer en la audiencia. Según detallaron la parte acusadora, los fiscales, los desvíos se concretaron a través de 27 convenios, de 27 contratos y apéndices simulados. Y participaron universidades públicas como las de Hidalgo, Morelos, Quintana Roo y Chiapas en toda esta red de los desvíos. Esta información la tuvieron los fiscales gracias a estos tres, precisamente, exsubordinados de Rosario Robles que dieron estos detalles. Y se tratan de María del Carmen Gutiérrez Medina, quien fue jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, tanto en la SEDATU como en la SEDESOL, por el paso de Rosario Robles. José Antolino Orozco Martínez, quien fue jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, así como Marco Salvador Ibarra Infante, exdirector general de Coordinación de Delegaciones. Ellos son los que permitieron tener estos elementos para que Rosario Robles fuera citada y se le haga la imputación. De acuerdo con el Código Penal, precisamente por esta acusación de resultar culpable, a Rosario Robles se le podría castigar con 2 a 7 años de cárcel y de 30 a 150 días de multa por el desvío, repito, de más de 5,000 millones de pesos. Desvío dicho de una manera llana, aunque tal cual es un daño al erario, un daño a la hacienda pública. A las 2:50 de la tarde fue declarado un receso porque resulta que la defensa de Rosario Robles, los abogados de Rosario Robles, le pidieron a la Fiscalía General de la República detalles del mecanismo del desvío de recursos, de cómo se fue operado esta red y cómo, pues, prácticamente cómo funcionó la estafa maestra, no a través de los registros periodísticos que ya conocemos muchos, sino de acuerdo con la misma investigación que está realizando la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el juez determinó que la Fiscalía no le podía dar esa información a los abogados porque a Rosario Robles se le acusa de omisión, no se le acusa de haber sido la autora de la estafa maestra, no se le acusa de peculado. Recordemos que cuando alguien es acusado, tiene derecho a conocer la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía en su contra. En este caso, el juez consideró que no procedía que Rosario Robles tenga acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía por el caso de la estafa maestra, por el simple hecho de que está siendo acusada por omisión. La audiencia fue reiniciada a las 4:40 de la tarde con el objetivo ya de conocer los plazos que tiene la Fiscalía para terminar de reunir todas las pruebas y presentárselas ante un juez para que éste finalmente las revise y emita una sentencia. Como reflexión final, pues ya sabemos finalmente de qué están acusando a Rosario Robles, cuáles son los cargos, cuál es el grado de responsabilidad que le dan. Y como podemos notar, aunque sí la señalan como un actor activo, un personaje activo en esta red de desvíos, pues en realidad se trata de una acusación por la omisión de estos desvíos de recursos, por el hecho de haberlo sabido y no haber actuado y no haberlo reportado al presidente de la República, con una sanción que podrá ir de los 2 a 7 años de cárcel si es que resulta culpable. ¿Qué opinas sobre esta imputación? ¿Salió barato haber desviado más de 5,000 millones de pesos como para que la pena mínima sea, si es que la consideran culpable,
2 años en la cárcel y 30 días de multa. Bueno, pues leo tus comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Para quienes ven el Caporal a Cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica, vámonos con el siguiente tema, no sin antes reventar el botón de like. Vamos con el siguiente tema. Vicente Fox renunció a la protección que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le envió una carta vía Twitter al secretario de la Defensa Nacional diciendo que, pues por la situación en la que se encuentra México, principalmente económica, pues decide ya no tener esos elementos de la Sedena. ¿Cómo ves? La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos ha provocado nuevas propuestas, algunas bastante polémicas. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso nuevamente reducir el financiamiento de los partidos en 50%. Para lograrlo, han surgido dos propuestas: hacerlo por la vía legal, modificando la Constitución, o hacerlo mediante un acuerdo entre los partidos y el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ya aparecieron nuevas alternativas de solución, algunas de las cuales rayan en lo polémico. Este video complementa a lo abordado en la revisión de la conferencia matutina de este 8 de agosto. Te invito a que lo veas para que conozcas a detalle el origen de esta propuesta de reducir el financiamiento y cuánto dinero van a recibir los partidos políticos en caso de que no se reduzca. El presidente ha propuesto esta reducción del financiamiento de los partidos políticos mediante un acuerdo. Un acuerdo al que tienen que llegar tanto el secretario de Hacienda como los dirigentes de los partidos políticos, como los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Aunque existe la otra propuesta de hacerlo a través por la Constitución. Mario Delgado ha dicho que están dispuestos a modificar la Constitución para que no sea mediante un acuerdo, sino por ley, estén obligados los partidos políticos a que reciban mucho menos recursos. El Instituto Nacional Electoral ha informado que no es necesario ni el acuerdo ni hacerlo vía legal, sino que lo pueden hacer los partidos políticos de manera voluntaria, es decir, yo regreso tanto dinero. Como ocurrió precisamente en el sismo del año 2017. Sin embargo, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, reconoce que existe un riesgo. Si se reduce por la vía legal demasiado el financiamiento de los partidos políticos, existe entonces el riesgo de que los partidos, al verse con poco dinero, recurran al financiamiento ilegal, al financiamiento mediante lo oscurito, al financiamiento no reportado, al dinero sucio incluso, no nada más financiamiento privado por la vía de sus militantes, por la vía de las empresas, sino también al dinero sucio, al dinero mal habido. Esa es la alerta que ha lanzado Lorenzo Córdoba, como si en realidad no existiera ese problema, pero bueno, es la alerta que lanza Lorenzo Córdoba ante la posibilidad de reducir demasiado vía ley, vía modificación de la Constitución, el financiamiento de los partidos políticos. Por eso es que Lorenzo Córdoba dice que lo que él promueve es el consenso, que todos estén de acuerdo con la reducción y con el monto de la reducción o el porcentaje de la reducción, de tal forma que cada líder del partido político pueda hacer sus propios cálculos, considerando que no van a resultar afectados y no van a verse en la necesidad de recurrir a el financiamiento irregular. Pese a que esta advertencia ya la lanzó Lorenzo Córdoba, el PAN, en voz del secretario general del partido, Héctor Larios, ya también finalmente se pronunció sobre esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque había estado guardando silencio. Dijo que encuentra coincidencias con el presidente de la República. Coincidencias en que considera que la propuesta del presidente es propositiva. Coincide también en que se debe de hacer una reducción del financiamiento público, pero las diferencias son que considera que lo que el presidente busca es
matarlos de inanición, en voz de Héctor Larios, a los partidos políticos. Lo que quiere es ahogarlos reduciéndoles los recursos, por lo que propone lo siguiente. Sí, que se reduzca el financiamiento público, pero que los partidos políticos ya estén posibilitados por ley a tener acceso al financiamiento privado, que las empresas aporten dinero a los partidos políticos, que sus militantes cooperen para sus partidos políticos, que esté abierta la cartera para que puedan reponer lo que no obtuvieron mediante las prerrogativas que le da el Instituto Nacional Electoral. Esa es la propuesta del PAN, un partido principalmente identificado con el sector empresarial, que bajo estas condiciones pues le va a resultar fácil tener acceso al financiamiento privado que busca. Hay otra propuesta que surgió también hace unas horas. Lili Telles, legisladora de Morena, informó que está elaborando una iniciativa de ley para que la reducción de los recursos a los partidos políticos no sea del 50%, como lo propuso el presidente, sino que sea del 70%. 70%. Y también hace unas horas, Jacob Polensky, la dirigente nacional de Morena, que ya se había pronunciado en favor de la reducción al 50% de los recursos, declaró con Ciro Gómez Leiva que está dispuesta, pero que va a ir más allá, que la reducción sea del 75%, para que los partidos políticos se queden con el 25% de lo que originalmente les correspondería para el año 2020. Recapitulando las otras voces que he abordado en el video de la revisión de la conferencia matutina, el PRI ha dicho que sí está dispuesto a que se reduzca el financiamiento, pero que se haga de manera integral, que se revise todo el sistema electoral y que se hagan los recortes de manera general, en las partes donde se le puede recortar, no nada más en los partidos políticos. Y el PRD de plano ha dicho que no está dispuesto a ello. Como reflexión final, tenemos ahora muchas propuestas de reducción del financiamiento a los partidos políticos, a excepción del PRD que dice que no. Tenemos poco consenso entre los partidos políticos, entre las partes que pues tendrían que llegar a un acuerdo, y pues tenemos prácticamente un circo de propuestas, una lluvia, y es así precisamente como una propuesta que surge del presidente pues termina politizada, termina creando polémica con una serie de lluvias de ideas en donde pues en lugar de tener claridad sobre una propuesta, sobre un objetivo, sobre un acuerdo en específico, pues cada vez se dificulta más. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like. Muchas gracias por ver este video hasta el final, a quienes ven el Caporal a Cucharadas y el Capo Explica, y nos vamos con el siguiente tema. La mega redada que hizo el gobierno de Donald Trump en Mississippi contra 680 migrantes afectó a 107 mexicanos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller Marcelo Ebrard reveló también que recibirá a las autoridades del FBI y de la Fiscalía General de la República para darle seguimiento a las investigaciones por el ataque ocurrido el pasado fin de semana en El Paso, Texas. A ver cómo avanzan y si México pues finalmente va a poder formar parte de esas indagatorias. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Aerolíneas están envueltas en una polémica de altos vuelos. El gobierno mexicano autorizó la operación en territorio nacional de Emirates Airlines. La empresa árabe representa una gran competencia para aerolíneas mexicanas, a tal grado que Aeroméxico ha buscado la manera de revertir la autorización del arribo de la aerolínea. De este tamaño representa la competencia de la aerolínea árabe. En México hay 356 aeronaves como parte de la flota comercial, entre de pasajero y de carga.
y Emirates Airlines tiene 269 aeronaves. Entre el 2018 y parte del 2019, en México, por todas las aerolíneas, fueron movilizados 97.3 millones de pasajeros. Y Emirates, tan solo en el mismo periodo, movilizó 58.6 millones de pasajeros. Esta cifra representa incluso 2.6 veces más que lo que movió Aeroméxico. Estamos comparando la flota de un país contra la de una empresa. Y resulta que Emirates Airlines va a llegar con un nuevo vuelo, Dubái, México, pero va a hacer escala en Barcelona, un lugar en donde hay alta demanda y es precisamente en donde están las protestas por parte de ciertas aerolíneas, en específico de Aeroméxico. De acuerdo con los registros de las negociaciones y autorizaciones, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se le autorizó a la aerolínea árabe poder iniciar sus vuelos en diciembre del 2018. 3 vuelos a la semana, pero la aerolínea decidió no empezarlos porque lo que quiere en realidad son vuelos diarios. Así que decidió esperar a que llegue la administración de Andrés Manuel López Obrador para poder hacer precisamente estas negociaciones y los ajustes que quería. Y finalmente ya anunció el inicio de vuelos diarios a partir del 9 de diciembre. Lo que asegura es que hay una alta demanda, sobre todo en la ruta México-Barcelona. En respuesta, Aeroméxico ya informó que no va a ofrecer 3 vuelos a la semana a Barcelona, sino 5 a partir del 10 de diciembre y que a partir de marzo del 2020 va a volar diario a aquella ciudad española. Ha acusado a Aeroméxico que existe competencia desleal como parte de la autorización de la llegada de esta aerolínea árabe. Lo que señala es que Emirates Airlines está recibiendo subsidios por parte del gobierno de México. Subsidios como compra en turbocina, tarifas aeroportuarias y apoyo financiero oculto por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo que ha señalado que la ruta de la aprobación es la siguiente. Primero, el Poder Legislativo da esa autorización. Después, el Poder Ejecutivo la confirma a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Emirates Airlines ha negado esta acusación. Ha dicho que no está recibiendo ningún tipo de subsidio por parte del gobierno mexicano y que no lo va a recibir. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también ya emitió una postura, sobre todo a raíz de los señalamientos que ha hecho Aeroméxico. De entrada, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ha negado que Emirates Airlines tenga autorizada la ruta. Aseguró que ya tiene el aval para operar en Barcelona, pero todavía no en México, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes todavía debe de analizar el caso, y más ahora que ya existe una queja por parte de Aeroméxico. Aunque el hecho de que diga que no lo tiene autorizado tampoco implica que no lo va a autorizar o que los trámites están avanzando de manera natural. Tan es así que la aerolínea árabe ya está vendiendo boletos, sobre todo para la ruta México-Barcelona, en su página de internet, boletos para empezar los vuelos en diciembre. En torno de esto, Aeroméxico ha solicitado un amparo para conocer, para tener certeza de qué es lo que ya le aprobó el gobierno mexicano a esta aerolínea árabe, el alcance de la aprobación, si sí hay autorización para que tenga la ruta o no, y también si hay algún tipo de subsidio. Y ha pedido que intervenga la Comisión Federal de Competencia Económica, ya que, pues, como ha estado acusando, ve un conflicto, ve una competencia desleal por el apoyo, el presunto apoyo del gobierno federal hacia la aerolínea árabe. Un juez le negó a Aeroméxico la suspensión provisional de la llegada de la nueva ruta, pero precisamente hoy, 8 de agosto, resolverá
¿qué va a pasar con esa solicitud de amparo? Si en efecto la desecha o si le da pie a trámite. Sabemos que cuando revisan estas solicitudes de amparo, aunque la fecha de revisión sea hoy, lo más probable es que den a conocer, de que conozcamos nosotros los ciudadanos, el resultado al día siguiente. Y en esta polémica, pues finalmente ya se sumó el PAN. Ya el senador Víctor Fuentes ha presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspenda esta nueva ruta a la aerolínea árabe y que también acudan funcionarios al Senado para que aclaren pues el alcance de los acuerdos que iniciaron con Enrique Peña Nieto y que están concluyendo con Andrés Manuel López Obrador. Es un caso en donde se ve llegar una competencia bastante fuerte, en donde muchos hablan de la libre competencia, pero otros hablan de la competencia desleal. Y un caso que está lleno de incógnitas y que esperamos que pues a la brevedad quede totalmente resuelto y claro para los ciudadanos el cómo se están dando estos permisos. Como reflexión final, pues hay que esperar la respuesta y la versión del gobierno federal sobre cómo se va a dar finalmente la operación. Existe una precisión por parte de algunos especialistas en el tema. Aseguran que el subsidio no llega por el gobierno de México, sino llega por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Y que de ser así, si la aerolínea árabe recibe subsidio de su gobierno, entonces no se puede considerar como una competencia desleal y los acuerdos ya firmados tanto con Peña Nieto como con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se tendrán que respetar. Falta menos para que empiece a operar la ruta y falta menos para que finalmente sepamos pues cómo está funcionando toda esta negociación, cómo son los acuerdos para la llegada de tremendo competidor en el tema del transporte por aire. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like. Muchas gracias por ver este video hasta el final, tanto para los que ven el Caporal a cucharadas como para quienes están viendo el Capo Explica. Que tengan un excelente día y a reventar el botón de like.